Una de las personas más humildes, entusiastas e inquebrantables que he conocido. Poeta del sufrimiento de los mineros de su tierra. Quijote de la educación secundaria e investigador docente empedernido. Fray Berman Banks. Alexander Sosa Cano, el Quijote de Chontales. Buenos días, maestro. ¿Cómo le va? Bueno, encantado de estar acá y bienvenidos ustedes acá a Juigalpa, esta ciudad que para unos es una ciudad de ensueño, para otros, bueno, hay una gama de posibilidades, pero una ciudad que tiene gente muy amable. Santo Domingueño. Usted nace en Santo Domingo hace 33 años, maestro. Y unos meses. Y unos meses. Es interesante saber cómo era la familia de la que proviene Alexander Sosa Cano. Bueno, mi familia, la mayoría de ellos es una familia trabajadora. Muchos de ellos son mineros, como labor casi oficial, ¿no? En el pueblo de Santo Domingo, mi papá, mis tíos abuelos, mis tíos trabajan en la minería. Mi mamá, con la salvedad que se ejerció la docencia en el campo. Se dice que mis abuelas eran lavanderas de los altos de Santo Domingo, así que una familia no de grandes recursos económicos. ¿Cuáles fueron sus mayores retos durante su vida académica? Era un chavalo necio, nefasto. Yo era el tipo de estudiante que tal vez los antecedentes que le he contado sirvieron para que tratara de expresar un montón de cosas en la escuela que casi siempre sucede, ¿no? Los chavalos expresan lo que pasa en la casa, lo expresan con acciones en la escuela y a veces nosotros los maestros decimos, ese chavalo es nefasto, es necio. Pero a veces no conocemos las circunstancias o los porqués ese estudiante se comporta de esa manera. Entonces, necio, nefasto. Repetí como 2 veces primer año. No eran los maestros. Porque a veces uno dice, el maestro. No. Pero eso no lo comprende hasta que uno es adulto. Era mi persona. Entonces era el estudiante que me saltaba del segundo piso del instituto, que nos íbamos al río. Pero sí hay algo que a mí me cambió en ese momento y fue la autoridad de un maestro de gran trayectoria que había llegado al instituto como director. Era el maestro que andaba, Elías Gutiérrez, era el maestro que andaba persiguiéndonos por los ríos, verificando que no nos pasara algo, queriendo que nosotros fuésemos gente de bien, pero sí era un estudiante promedio, trabajando, colaborando en casa, y luego se fueron presentando algunas oportunidades que, si bien es cierto, yo he aprendido que la vida no te va a dar un montón de oportunidades. Es como que aquí toma esta y después toma esta, no. La vida te va presentando oportunidades, pero uno debe estar preparado para aceptar el reto, asumirla y enfrentarte a la vida. Y yo creo que ese sí ha sido como algo positivo en mí, que cuando se me han presentado las oportunidades, las he aprovechado. El que lo mira hoy en día, quizás no se logra imaginar todo lo que hay en ese proceso para llegar ahí. Bueno, en principio, contarte que yo no quería ser profesor. No quería verme en un aula de clase. Recuerdo que cuando me bachilleré en el instituto, en la promoción, que siempre se suele decir que es lo que uno aspira a estudiar, dije que quería estudiar arqueología. Yo ni sabía qué cosa era eso, pero a mí me gustaba. Así que cuando yo decido salir y comienzo a investigar, que yo quiero ser arqueólogo, no hay en Juigalpa. Entonces mi mamá me dice, hijo, ¿y por qué vos no estudias en la escuela normal?
Así vos trabajás y te pagas tus estudios, lo que vos querrás estudiar. Mi madre siempre nos enseñó que cuando uno empieza algo, uno lo termina. Y que cuando uno hace algo, uno lo debe hacer no para tu jefe, sino para el jefe más grande. ¿Sí? Las cosas uno las debe hacer lo mejor posible. Y de repente me comencé a sentir más maestro. Un estudiante desaplicado que viene de un embate en una vida un poco difícil, trágica, ¿no? Brinca a una vida totalmente diferente. Bueno, no tan ajena en realidad, no tan ajena, pero sí diferente a lo que usted había propuesto. Y de ahí, de maestro, de enamorarse en el arte de enseñar. ¿Qué te hizo escribir? Toda mi familia ha sido línea protestante. Así que cuando yo iba a la iglesia con mi abuela o con mi mamá, en la iglesia se hacían concursos como hay que escribir un canto, un cántico. Y entonces yo recuerdo que yo escribía los cánticos y después los musicalizaban porque me gustaba mucho la música. Tengo algunos apuntes que decían mis primeros cánticos, una cosa así, que eran las letras como de 15 o 20 canciones que de cipote, 13, 14, 15 años, yo escribía. Pero cuando yo llegué a la escuela normal, en la escuela normal hay una profesora que se llama Mélida Castilla, y ella nos daba metodología de la investigación. No sé si fue el método que ella utilizaba, pero algo se encendió en mí por intentar buscar, ¿no? También recuerdo a mi maestra de literatura, que también me motivó a participar por primera vez en un concurso a nivel nacional. Creo que se llamaba Creando Cuentos en las Escuelas Normales. Mi historia que yo escribí me reflejaba, era más bien con una autobiografía. Se llama El Mineral, inspirado en Santo Domingo, en mi abuelo, en mi tatarabuelo, en mis propias preguntas que tenía de niño. Yo envié el cuento y obtuvo el tercer lugar a nivel nacional. Eran unos cuantos dolaritos, un diploma. Pero más que el dinero y más que el diploma, ojo, y la publicación del libro por Funarte y Libros para Niños, que un libro ilustrado, bellísimo el libro. Pero eso significó para mí mucho más que el dinero, mucho más. Para mí yo me maravillaba y todavía me sigo maravillando cada vez que veo el libro, ¿no? La historia de Alexander en un cuento, en manos de muchos niños. De muchos niños, ¿no? Lo leo con mi hija o estamos hojeando el libro. A ella le gusta hojear libros. Entonces, creo que eso fue lo que me motivó. Después me incliné un poco a la poesía y estuve trabajando en algunos libros de poesía, Fuego Fatuo, luego vino Lluvia en Verano, siendo estudiante de la UNAM. En esos momentos cuando yo escribía y se publicaran mis libros, yo era estudiante de letras de la UNAM y mis libros se presentaban en la universidad, siendo estudiante. He cambiado, no he estado siempre escribiendo poesía, he hecho algunos ensayos sobre investigación literaria, algunos rescates históricos, por ejemplo, el libro Temas Pedagógicos de la niña Chepita Toledo de Aguerri, Caminos de mi Tierra, que es una antología de los cuentos de Gregorio Aguilar Barea, con algunas notas, estudios críticos. Entonces, no he estado en una sola línea pues, escribiendo. Me he inclinado más en la narrativa, poquísimo, en la poesía y más en temas históricos, ¿no? Alexander ha recibido premios, galardones, reconocimientos, medallas, podríamos hablar de 27 más o menos, que se recuentan, ¿no? Dentro de tu currículum. ¿Cuál de ellos te marcó más? Hay 3 reconocimientos que para mí son significativos. En el 2005, al profesor Omar Josué Lazo Barberena se le otorgó la orden al Mérito Cultural Eduardo Avilés Ramírez, que era un personaje que yo he venido investigando desde hace algunos años, y el colegio donde yo trabajaba
considero que yo reunía algunos méritos y me asignaron esa distinción. Luego, en el colegio donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Chontales, se me otorgó la medalla Josefa Toledo de Aguirre, que para mí significaba muchísimo por el significado de la educadora, la profesora Josefa Toledo, y el Clan Intelectual de Chontales, que es una asociación donde yo colaboro. También me dio un título honor al mérito, pero una medalla que es muy significativa es la medalla Presidente de la República, que esa la otorga el gobierno de Nicaragua a los mejores educadores cada año. Entonces a mí se me otorgó en el 2017, producto de haber obtenido el premio al Magisterio Nacional, el mejor maestro de educación secundaria en ese momento, y el gobierno de Nicaragua me otorgó la medalla Presidente de la República. Entonces, para mí son como los reconocimientos más importantes que se me han otorgado. Has escrito 4 libros, 4 investigaciones literarias, 5 plaquetes y folletos. ¿Y cuál de todos ellos representa el corazón de Alexander? No, esta es una pregunta complicada, fíjate. Porque uno se pone a pensar, hay libros que no precisamente significan una gran impacto social, pero todos los libros son como pequeños hijos de uno. Y así que de repente medir los hijos de uno no dice, no, este sí. Pero creo que mis 2 primeros libros, que son de poesía, y digo, no menciono uno porque la historia de esos 2 libros es uno. La idea de esos 2 libros era hacer un solo libro. Lo que pasa es que cuando se envió a la editorial me dijo, hay mucha información, muchos textos, entonces selecciona los que vos consideres que son mejores. Entonces los 2 libros, Fuegos Fatuos y Lluvia en Verano, los 2 son dedicados a Santo Domingo. Los 2 son dedicados a los mineros de Santo Domingo que sufren, a los tuberculosos, a los mineros que quedan enterrados o soterrados en Santo Domingo. Entonces, esa fue como como mi homenaje al lugar donde yo nací. Es como el libro que traté... Una carta de amor. Que traté de alguna manera de presentar al exterior los dolores y los sufrimientos del pueblo que me vio nacer. Creo que en síntesis eso rememora ese texto, o esos 2 textos. Pertenece a la Sociedad Nicaragüense de Jóvenes Escritores. Y surgen muchas preguntas porque nos imaginamos a los jóvenes asociados en muchas cosas y de repente encontrás una sociedad de jóvenes que están escribiendo. ¿Qué es la Sociedad Nicaragüense de Jóvenes Escritores? Bueno, es una institución con personería jurídica que intenta reunir a los jóvenes que tienen ánimos o interesa, que quieren escribir, que quieren leer. Y allá por el 2012, 2013, 2014 yo estaba muy integrado a la asociación. Fue con ellos que publiqué mis 2 primeros libros. No, es más, mi tercer libro se publicó con ellos porque ellos tienen un fondo editorial. Jimmy es el presidente de esa asociación y la idea era eso, darle voz a los jóvenes que no tenían. Y en su momento significó mucho para mí. En su libro Vasija de Palabras, la vigencia del pensamiento pedagógico, social y cultural de Gregorio Vilar Barea, quien está siendo bastante galardonado hoy en día en Grigalpa, recordado, o estaba como olvidado, Sí. el profesor Goyito. Hay un escrito del 10 de diciembre de 1961, en su tercer párrafo, en Apuntes sueltos para la juventud. Dice lo siguiente: que no tienes un ideal,
Bueno, quizás no ha sido culpa tuya. Desde hace siglos te están envenenando con alcohol, te están entreteniendo en burdeles, en fiestas ridículas, en estúpidas costumbres tradicionales, para que no te des cuenta de que los problemas del mundo son graves y que hay pocos interesados en mantener este estado de cosas. La pregunta, ¿tiene la juventud de hoy en día un ideal o seguimos engañados? Eso fue escrito hace 59 años por el profesor Gregorio Aguilar Barea. Y usted lo rescata y debe significar algo muy importante, ¿no? Creo que los jóvenes, los problemas son los mismos. Los problemas son los mismos, pero los problemas han evolucionado. Es decir, tienen otros rostros. Se le presentan a los muchachos desde otras perspectivas. Se utilizan otras herramientas. Son los mismos, pero están maquillados. Los chavalos hoy más que nunca, ayer en la noche estaba leyendo un texto sobre educación y en 1901, imagínate, 1901, la gente de aquella época estaba preocupada por la educación de los muchachos. Estaban preocupados por el mal ejemplo que le daban los padres. Si eran las preocupaciones de gente de hace más de 100 años, imagínate que el maestro Gregorio Aguilar Barea, en el 61, todavía está hablando de esos problemas. Y hoy tenemos los mismos problemas. Yo no estoy en contra de los medios de interacción, es decir, las herramientas, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera. Además, yo las uso, pero es el uso de lo que les damos a esta herramienta. ¿Cuántos de nuestros muchachos hoy en día pasan más conectados a este tipo de recursos en vez de invertir su tiempo en otras disciplinas? ¿Cuántos muchachos, los juegos, Free Fire, está bien que jueguen? El problema es cuánto tiempo dedicamos a eso. Y hacemos un cálculo semanal, te das cuenta que pasas días enteros conectados a una herramienta. El grande Pepe Mujica decía en una ocasión, joven, tienes que entender que la vida se te escapa y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Es decir, es que cada día que pasa, perdés a eso que uno le llama juventud. Cada día que pasa. Y si uno no aprovecha el tiempo literalmente se te fue. Y luego llegas a mi edad, a los 33 años, y decís, ¿y qué diablo yo he hecho en la vida entonces? Y ahí es donde viene la gente y se siente frustrada porque no ha alcanzado sus sueños. Viene la gente, dice, yo no he tenido oportunidades en la vida. Principalmente en los hombres, después de los 30 años comienza a sonarte eso. ¿Verdaderamente qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que hoy en día los muchachos son otros los intereses. Y por eso es que la educación ha intentado trastocar esos intereses de los chavalos. Enseñar ahora a través de esas plataformas. Hay maestros que están frustrados porque dicen, no quieren leer los chavalos. Y maestros que están renunciando. Los chavalos tienen otros intereses. Es un gran reto el que tiene el maestro hoy en día. Hoy en día, el maestro del siglo XXI tiene un gran reto, porque aparte de las preocupaciones de los chavalos, tenés los medios de comunicación que están influyendo, porque los medios de comunicación también educan. La sociedad educa, la familia como núcleo fundamental. O sea, no es la escuela. Te das cuenta de que es una batalla de la escuela con un montón de cosas afuera. Que le querés enseñar a los chavalos lo que no se está enseñando muchas veces en casa. Que querés enseñarle al chavalo lo que en la televisión se te presenta como algo positivo. Vos encendés cualquier canal de televisión y lo que te presentan es violencia. Y en escuela, y en escuela vos le querés hablar de los chavalos de paz, de respeto.
A ver. Y en los medios de comunicación lo que te están infundiendo es guerra. Entonces es un gran reto del educador. Verdaderamente es un compromiso. Y más que enseñarle es vivencia. Pero lo que muchas veces no quiere la juventud del día de hoy es compromiso. ¿Tenemos sueños? Sí. Ay, todos tenemos sueños. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar esos sueños? ¿Quieres ser médico? Genial, yo te aplaudo. ¿Cuántas horas le estás dedicando a tus estudios para llegar a ser médico? ¿Quieres ser ingeniero? Magnífico. Vamos para la uni. ¿Cuántas horas estás dedicando a las matemáticas, a la física, a la química, para estudios de suelo? O sea, que son clases elementales de secundaria. A eso es el compromiso que debemos como padre, y ahora sí me pongo como padre, no como maestro, no es quitarle las piedritas para que los chavalos no se resbalen, que se resbalen y que aprendan que la vida es difícil, que la vida cuesta, pero que también hay que, con madurez, hay que aprender a sobrellevarla. Tenemos retos, sí, pero esos retos hay que enfrentarlos de frente. Entonces, estas preocupaciones de Gregorio, estas preocupaciones de estos educadores del siglo pasado, son las mismas de hoy. Porque son los mismos problemas que los muchachos hoy tienen. Y que nosotros también, hay que ser honestos, nosotros también nos enfrentamos a esos retos. ¿Ya? Y la idea es, con mesura, irnos enfrentando a ellos. Otra pincelada, apuntes sueltos para la juventud, dice: si la humanidad sostiene una lucha, busca tu puesto en ella. Esta humanidad no para de luchar, a veces contra sí misma. ¿Qué puesto ocupas en la lucha de esta humanidad? Todos tenemos ideales y todos ocupamos una lucha. Mi lugar de batalla ha sido el aula de clase. Tratar de transmitir lo poco o lo mucho que sé. La ventaja de un maestro es que cuando vos no estés, miles te van a recordar. Te va a recordar tu mamá, tu papá y tus hermanos. Pero un maestro que llegue a los corazones de los chavalos va a ser recordado siempre. Así que mi escena de batalla es el aula de clase. Luchar contra la oscuridad, contra la ignorancia, cada día. Todos, en alguna manera, ignoramos algo. Por eso todos aprendemos siempre. ¿Cómo te defines? Emprendedor. No soy de ese tipo de maestro que probablemente todos van a querer en el aula de clase. Porque a veces cuando se trata de enseñar, para dejarle un legado a mi familia. Porque más allá de lo que uno hace en el aula de clase, el compromiso principal de nosotros debe ser la familia. Mi mujer, mi hija, mi mamá, mis hermanos. Así que tratar de que ellos sientan orgullo. Casualmente, hablando de ese orgullo, creo que de mi familia fui el primer miembro que llegó a ser un licenciado, a obtener una licenciatura. Otros se han aventurado a eso y están estudiando y me alegra saberlo. Para mí el ejemplo de mi madre es salir con 5 chavalos de un pueblo y irse a aventurar a un pueblo que casi desconocía totalmente. Ese es el ejemplo del sacrificio. Y creo que esas ideas de sacrificio, esfuerzo, constancia han estado presentes en mí. ¿Se puede llegar lejos siendo joven? Si no quiere, sí. Pero la pregunta sería, ¿qué tan comprometidos estamos con lo que nosotros queremos? Muchas veces nosotros los jóvenes nos quejamos que los viejos no creen en nosotros. Pero es cuánto compromiso que nosotros tenemos por lo que hacemos. En base a eso creo que van a haber resultados. Ahorita Carlos
que es un muchacho que vive en Estados Unidos, Carlos Pérez, ha sido nombrado como miembro correspondiente de la Academia de la Lengua, nicaragüense de la lengua. Y en mi caso, a mis 32 años, me nombraron miembro correspondiente de la Academia de Historia y Geografía. El día de mi ingreso se hizo una ceremonia y todo. Recuerdo que el doctor Jorge Eduardo Arellano dijo que era como el Benjamín de la academia, era el Chihuín de todito. Y él rememoraba que en la historia de esta institución nunca había entrado alguien con tan poca edad. Para mí eso significó como un halago, ¿no? Pero también un compromiso y una evidencia de que nosotros los jóvenes podemos alcanzar lo que nosotros querramos si le ponemos esfuerzo, constancia, empeño. Creo que esas son las claves del éxito.